Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La filosofía de la mente es una rama de la filosofía que se centra en el estudio de los fenómenos psicológicos y la naturaleza de la mente y los estados mentales. La metafísica de la mente examina la naturaleza misma de la mente, planteando preguntas sobre lo que significa tener una mente, cómo se relaciona con el cuerpo y si la mente es algo distinto de la materia física. La epistemología de la mente se ocupa de cómo conocemos y entendemos nuestra propia mente y los estados mentales, así como cómo adquirimos conocimientos sobre el mundo exterior a través de la mente. Esto incluye la introspección, la percepción, la memoria y otros modos de conocimiento. La intencionalidad explora cómo los estados mentales están relacionados con objetos o estados de cosas en el mundo, es decir, cómo representan la realidad. Esta es una característica fundamental de la mente y se relaciona con la capacidad de tener creencias, deseos y pensamientos sobre cosas. La ética y libre albedrío plantea cuestiones éticas relacionadas con la mente, como la libertad de elección y la responsabilidad moral. ¿Somos libres para tomar decisiones o estamos determinados por nuestras mentes y cerebros? La investigación filosófica de la mente no parte necesariamente del supuesto de que exista una entidad separada o distinta del cuerpo o el cerebro, como un alma o espíritu. Esta perspectiva se conoce como materialismo o monismo físico y sugiere que la mente y los procesos mentales están inherentemente ligados a la actividad del cerebro y el cuerpo. En otras palabras, la mente es un producto o fenómeno emergente de las funciones cerebrales y físicas. La filosofía de la mente se relaciona estrechamente con otras disciplinas como la ciencia cognitiva, la neurociencia, la lingüística y la inteligencia artificial, ya que todas ellas abordan cuestiones relacionadas con la mente y los procesos cognitivos. Estas disciplinas aportan evidencia empírica y científica que puede ayudar a informar y enriquecer las discusiones filosóficas sobre la mente. La filosofía de la mente se adentra en una serie de preguntas profundas y fundamentales sobre la naturaleza de la mente y su relación con otros aspectos de la realidad. ¿Qué es la mente? ¿Es simplemente una colección de pensamientos y sentimientos individuales, o es algo más que eso? ¿Hay una unidad subyacente que constituye la mente en su totalidad? ¿La mente es una entidad física o no física? En otras palabras, los procesos mentales pueden reducirse completamente a procesos físicos en el cerebro, o hay aspectos de la mente que van más allá de lo físico. ¿Cómo se relaciona la mente con el cuerpo? ¿Son dos entidades separadas que interactúan entre sí, o son dos aspectos inseparables de una sola realidad? Este problema es conocido como el problema mente-cuerpo. La intencionalidad se refiere a la capacidad de la mente para representar o dirigirse a objetos y estados de cosas en el mundo. La filosofía de la mente explora cómo la mente adquiere intencionalidad y cómo se relaciona con el conocimiento y la percepción. Se pregunta si la mente humana tiene libre albedrío o si todos los pensamientos y acciones están determinados por leyes naturales y eventos previos. Esta cuestión tiene importantes implicaciones éticas y filosóficas. La filosofía de la mente aborda la cuestión de la conciencia y cómo surge. ¿Qué es la conciencia y qué papel desempeña en la experiencia humana? ¿Puede explicarse científicamente? Esa suposición es coherente con una perspectiva filosófica conocida como el monismo de eventos o monismo de procesos. Bajo esta suposición, la mente se concibe no como una entidad o sustancia separada, sino como un conjunto de eventos o procesos mentales. Esto implica que los estados mentales son eventos o procesos que ocurren en el cerebro o en algún otro sustrato físico. Desde esta perspectiva, la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino aspectos de una realidad más amplia que involucra eventos tanto mentales como físicos. Con esta suposición en mente, la filosofía de la mente podría explorar preguntas como: ¿qué son exactamente los eventos mentales? ¿Cómo se caracterizan y describen estos eventos? ¿Pueden ser reducidos a procesos físicos en el cerebro o el sistema nervioso? ¿Cómo se relacionan los eventos mentales con los eventos físicos en el cuerpo? ¿Hay una correlación directa entre ciertos eventos mentales y procesos cerebrales específicos? ¿Los eventos mentales causan eventos físicos o viceversa? ¿Cómo se produce la interacción entre estos dos tipos de eventos? ¿Cómo adquieren los eventos mentales su propiedad intencional, es decir, su capacidad para representar objetos y estados de cosas en el mundo? ¿Cómo surgen la conciencia y la experiencia a partir de eventos mentales?
¿Puede la experiencia subjetiva ser explicada por procesos mentales? La pregunta de si los eventos mentales son idénticos a los eventos físicos es una cuestión fundamental en la filosofía de la mente y está relacionada con la noción de identidad mente-cuerpo. La respuesta a esta pregunta depende de la perspectiva filosófica que se adopte. Desde la perspectiva del materialismo o fisicalismo, los eventos mentales se consideran idénticos a los eventos físicos. Esto se conoce como identidad mente-cuerpo en el sentido de que no hay una distinción ontológica entre los eventos mentales y los eventos físicos. Según esta perspectiva, los estados mentales, como las creencias o los deseos, son idénticos a estados neurofisiológicos del cerebro. En otras palabras, los eventos mentales son simplemente manifestaciones de procesos físicos en el sistema nervioso. Desde la perspectiva del dualismo, los eventos mentales y los eventos físicos son ontológicamente distintos. El dualismo sostiene que la mente y el cuerpo son dos tipos de sustancias diferentes, la mente es no física o inmaterial, mientras que el cuerpo es físico. Esto implica que los eventos mentales no son idénticos a los eventos físicos, ya que se cree que la mente opera de manera independiente de la actividad física del cuerpo. Esta perspectiva se ha dividido en varias formas a lo largo de la historia, como el dualismo sustancial, la mente y el cuerpo son dos sustancias separadas, y el dualismo de propiedades, la mente y el cuerpo comparten propiedades pero son distintos. La pregunta sobre si los eventos mentales son idénticos a los eventos físicos es una cuestión altamente debatida y no resuelta en la filosofía de la mente. Los materialistas argumentan que la neurociencia y la evidencia empírica respaldan la identidad mente-cuerpo, mientras que los dualistas argumentan que la experiencia subjetiva y la conciencia no pueden explicarse completamente en términos de procesos físicos. El problema de si un fenómeno mental, como el dolor, se reduce simplemente a procesos físicos o a la nervación de ciertas fibras cerebrales es un tema central en la filosofía de la mente. El argumento de la realizabilidad múltiple es una de las respuestas a esta cuestión y desafía la idea de una reducción puramente cuerpo. El argumento de la realizabilidad múltiple sostiene que los estados mentales, como el dolor, no se pueden reducir a procesos o eventos físicos específicos en el cerebro o el sistema nervioso. Este argumento se basa en la observación de que diferentes sistemas biológicos, incluso aquellos con estructuras neurofisiológicas muy diferentes, pueden experimentar estados mentales similares. Por ejemplo, si atribuimos el dolor a un ser humano y también a un animal no humano, como un pez, estamos sugiriendo que sistemas biológicos muy diferentes pueden experimentar estados mentales que reconocemos como dolor. Esto indica que no es necesario que se produzca una inervación cerebral específica o una estructura neural particular para que exista un fenómeno mental como el dolor. El argumento de la realizabilidad múltiple sugiere que los estados mentales son más que simplemente la actividad física en el cerebro, son propiedades emergentes que pueden manifestarse de diversas formas en diferentes sistemas biológicos. Esto plantea desafíos importantes para las teorías de la identidad mente-cuerpo que buscan reducir los estados mentales a estados físicos específicos. El reduccionismo en la filosofía de la mente es una posición que sostiene que los fenómenos mentales pueden reducirse o explicarse completamente en términos de fenómenos físicos o neurofisiológicos. Esta perspectiva implica que la mente no es nada más que un producto de procesos físicos en el cerebro y el sistema nervioso, y que todos los eventos mentales pueden rastrearse hasta eventos físicos subyacentes. El reduccionismo materialista afirma que la mente es simplemente una manifestación de procesos biológicos y físicos en el cuerpo, y que no existe una entidad mental separada o distinta de los procesos físicos. Esto implica que, en última instancia, la psicología puede reducirse a la biología y, finalmente, a la física, de modo que todo lo que experimentamos como eventos mentales tiene una base en la realidad física. El reduccionismo en la filosofía de la mente es un tema controvertido y objeto de debate. Hay críticos que argumentan que no todos los eventos mentales son fácilmente reducibles a procesos neurofisiológicos o físicos, y que existen aspectos de la mente, como la conciencia y la intencionalidad, que son difíciles de explicar mediante una reducción puramente física. La reducción en la filosofía de la mente implica dos pasos. Reducción de la lengua de un área de estudio a la lengua de otra área de estudio. Esto implica la traducción o la conexión entre el lenguaje y los conceptos utilizados en un área de estudio, como la psicología, a los utilizados en otra área, como la biología o la física.
Se busca encontrar una manera de expresar los fenómenos mentales en términos de conceptos y teorías de otra disciplina, como la neurofisiología. Afirmar que el área de estudio reducida es idéntica al área de estudio reducida, este paso va más allá de la traducción y sostiene que los fenómenos mentales, una vez reducidos a los términos y conceptos de otra área, son en realidad idénticos a los fenómenos de esa otra área. En el contexto de la filosofía de la mente, esto significa afirmar que los eventos mentales, como el pensamiento o el dolor, son idénticos a eventos físicos o neurofisiológicos en el cerebro y el cuerpo. El funcionalismo es una perspectiva en la filosofía de la mente que surge en respuesta al argumento de la realizabilidad múltiple y que rechaza el fisicalismo y el reduccionismo. El funcionalismo sostiene que los estados mentales no son idénticos a estados físicos o neurofisiológicos, sino que son funcionales. En lugar de reducir los estados mentales a eventos físicos en el cerebro, el funcionalismo los ve como sistemas funcionales que procesan información. Estos sistemas funcionales se describen en términos de relaciones entre entradas, estímulos sensoriales, procesos internos y salidas, comportamientos y otros estados mentales. Por ejemplo, el dolor se define por la relación funcional entre la percepción de un estímulo dañino, entrada, la experiencia del dolor en sí, proceso interno, y las respuestas o comportamientos relacionados con el dolor, salidas. Lo importante en el funcionalismo no es la estructura física específica que realiza estas funciones, sino más bien cómo se realizan las funciones y cómo se relacionan entre sí. Esto permite que los estados mentales sean realizados por diferentes sistemas físicos siempre que cumplan la misma función. El funcionalismo acepta el argumento de la realizabilidad múltiple y sostiene que los mismos estados mentales pueden ser realizados por diferentes sistemas físicos en organismos distintos. Por ejemplo, un estado mental como el dolor podría ser realizado por diferentes patrones de actividad neuronal en diferentes seres vivos, siempre y cuando cumplan con la misma función de señalar daño o amenaza. El funcionalismo sostiene que los estados mentales son funcionales y que su identidad se deriva de su papel causal en la mente. Esto significa que un estado mental, como el dolor, se define por su relación causal con estímulos, otros estados mentales y comportamientos futuros. Si dos estados comparten el mismo papel causal, se consideran el mismo estado mental, independientemente de su realización física. El funcionalismo a menudo utiliza modelos abstractos para describir los estados mentales. Uno de estos modelos es la máquina de Turing, que es un dispositivo teórico utilizado en la teoría de la computación para representar procesos algorítmicos. En el contexto del funcionalismo, se argumenta que los estados mentales pueden describirse como estados de una máquina de Turing, lo que implica que la mente es una especie de procesador de información. Uno de los experimentos mentales más conocidos que se utiliza en contra del funcionalismo es el experimento mental, Twin-Earth, propuesto por Hilary Putnam. En este experimento, se plantea la posibilidad de dos planetas idénticos, la Tierra y Twin-Earth, que comparten similitudes físicas, pero difieren en la composición química del agua. En Twin-Earth, el agua se llama agua, pero tiene una composición química diferente. El experimento mental de Twin-Earth se utiliza para argumentar en contra del funcionalismo, ya que plantea la pregunta de si dos individuos en la Tierra y Twin-Earth que tienen estados mentales idénticos, como creer que están bebiendo agua, en realidad tienen estados mentales diferentes debido a la diferencia en la composición química del agua en sus respectivos planetas. Los procesos cognitivos son un área importante de investigación tanto en la filosofía de la mente como en la ciencia cognitiva. Estos procesos se refieren a los procesos mentales relacionados con el conocimiento, la comprensión y la toma de decisiones. Algunos ejemplos de procesos cognitivos incluyen la percepción, el razonamiento, la memoria, el aprendizaje, la atención y la resolución de problemas. En la filosofía de la mente, se exploran cuestiones relacionadas con la naturaleza de estos procesos cognitivos, cómo funcionan y cómo se relacionan con otros aspectos de la mente, como la conciencia. También se examina la relación entre los procesos cognitivos y el cerebro, así como la cuestión de si estos procesos pueden ser reducidos a procesos puramente físicos o si poseen propiedades emergentes. La diferencia entre un proceso cognitivo y otros tipos de procesos mentales radica en su enfoque en el conocimiento y la información. Mientras que otros procesos mentales pueden estar relacionados con aspectos emocionales, volitivos o sensoriales de la experiencia mental, los procesos cognitivos se centran en la adquisición,
el procesamiento y la utilización de información y conocimiento. Los filósofos de la mente se centran en cuestiones fundamentales relacionadas con la percepción, independientemente de los detalles específicos de los mecanismos biológicos o neurológicos involucrados en el proceso perceptual. Algunas de las preguntas clave que plantean incluyen: ¿qué es la percepción? Los filósofos buscan comprender la naturaleza de la percepción en sí misma. ¿Cómo se relaciona la experiencia perceptual con el mundo exterior? ¿Qué significa percibir algo? ¿Cómo conocemos el mundo a través de la percepción? Exploran cómo la percepción nos proporciona información sobre el entorno y cómo esta información se convierte en conocimiento. ¿Podemos confiar en nuestras percepciones como una fuente confiable de información sobre el mundo? ¿Cuál es la relación entre la percepción y la representación mental? Investigan cómo las percepciones se relacionan con las representaciones mentales que construimos en nuestra mente. ¿Cómo se traducen las experiencias sensoriales en pensamientos y conceptos? ¿La percepción es directa o mediada? Se cuestiona si nuestras experiencias perceptuales son una representación directa del mundo exterior o si están mediadas por procesos mentales intermedios. Por ejemplo, ¿percibimos directamente los objetos o primero construimos modelos mentales de ellos? ¿Qué papel juega la percepción en la construcción de la realidad? Los filósofos exploran cómo la percepción contribuye a nuestra comprensión y construcción de la realidad. ¿Cómo influye la percepción en nuestra interpretación del mundo que nos rodea? ¿Qué relación existe entre la percepción y la conciencia? Examinan la relación entre los procesos perceptuales y la conciencia. ¿Cómo se relacionan las experiencias perceptuales con la experiencia consciente? La pregunta sobre si percibimos objetos directamente con nuestros sentidos o si percibimos representaciones de ellos es una cuestión fundamental en la filosofía de la percepción. Los filósofos de la percepción exploran esta cuestión en su búsqueda por comprender cómo nuestra mente se relaciona con el mundo que nos rodea. Esta cuestión se conoce como el problema de la percepción y ha dado lugar a diversas teorías y debates a lo largo de la historia de la filosofía. Existen dos posturas principales en este debate. Algunos filósofos sostienen que percibimos objetos directamente a través de nuestros sentidos. Según esta perspectiva, cuando vemos, oímos, tocamos u otros tipos de percepción, tenemos un acceso inmediato y sin mediación a los objetos del mundo. Esta postura a menudo se asocia con la idea de que nuestras percepciones son confiables y proporcionan un conocimiento directo del mundo. Otros filósofos argumentan que nuestras percepciones son representaciones mediadas de la realidad. Según esta perspectiva, lo que experimentamos en nuestras percepciones son representaciones internas o mentales de los objetos del mundo. Estas representaciones pueden ser interpretadas, organizadas y filtradas por nuestra mente antes de que lleguemos a conocer la realidad externa. Esta postura a menudo se asocia con la idea de que nuestras percepciones pueden ser influenciadas por factores subjetivos y sesgos perceptuales. El debate sobre la percepción directa versus la percepción indirecta ha dado lugar a una variedad de teorías y enfoques filosóficos, incluyendo el realismo directo, el representacionismo, el fenomenalismo y otras perspectivas intermedias. La cuestión del libre albedrío es un tema central en la filosofía de la mente y la filosofía en general. La relación entre los estados mentales, la libertad de elección y la determinación es un tema complejo y ha dado lugar a una variedad de perspectivas y debates filosóficos a lo largo de la historia. El problema del libre albedrío plantea preguntas fundamentales sobre si nuestras elecciones y acciones son genuinamente libres o si están determinadas por causas anteriores, como los estados mentales o eventos físicos. Determinismo. Algunos filósofos argumentan que, dado el supuesto de que los estados mentales son reducibles a estados físicos y que todo en el universo sigue leyes causales, nuestras elecciones y acciones están determinadas por eventos y condiciones anteriores. El libre albedrío puede parecer ilusorio, ya que nuestras decisiones serían el resultado inevitable de causas previas. Otros filósofos defienden la idea de que el libre albedrío y la determinación pueden ser compatibles. Argumentan que podemos tener libre albedrío en el sentido de que nuestras elecciones son el resultado de nuestros propios deseos, valores y deliberaciones, incluso si están influenciadas por factores causales. La libertad no significa necesariamente la ausencia de causalidad, sino la capacidad de actuar de acuerdo con nuestros propios motivos. Libre albedrío libertario. Algunos filósofos defienden la existencia de un libre albedrío genuino que no está determinado por ninguna causa física o mental.
Argumentan que nuestras elecciones son verdaderamente libres y no pueden reducirse a factores causales. Esta perspectiva ha sido objeto de debate y críticas, ya que plantea cuestiones sobre cómo las decisiones pueden ser completamente no causales. Determinismo cualificado. Algunos filósofos sugieren que, si bien muchas de nuestras acciones pueden estar determinadas por factores causales, aún podemos tener cierto grado de libre albedrío en situaciones específicas. Por ejemplo, podemos tener la capacidad de elegir entre diferentes opciones dentro de un conjunto limitado de posibilidades. La naturaleza de la conciencia es, en efecto, uno de los problemas más profundos y complejos tanto en la filosofía como en la neurociencia. La pregunta fundamental es, ¿qué es la conciencia y cómo emerge a partir del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso? A lo largo de la historia, ha habido diversas teorías y enfoques para abordar esta cuestión. Descartes consideraba la conciencia como un elemento fundamental e indudable de la experiencia humana. Para él, la famosa afirmación, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, ilustra la certeza de la conciencia como un hecho incontrovertible. La conciencia se considera un aspecto fundamental e inexplorable de la existencia humana, y no se puede reducir o explicar en términos de procesos físicos o materiales. Esta perspectiva cartesiana se ha enfrentado a desafíos, especialmente a medida que la ciencia ha avanzado. La neurociencia moderna ha arrojado luz sobre cómo el cerebro y el sistema nervioso desempeñan un papel crucial en la generación de experiencias conscientes. Esto ha llevado a enfoques más materialistas y naturalistas que buscan explicar la conciencia en términos de actividad cerebral y procesos cognitivos. La teoría del procesamiento de la información sugiere que la conciencia surge del procesamiento de información en el cerebro, donde diferentes áreas cerebrales interactúan para crear experiencias conscientes. Se centra en cómo la información se procesa, integra y se convierte en experiencias subjetivas. La teoría de la integración neural se enfoca en cómo la conciencia surge de la integración de información en diversas áreas del cerebro. Argumenta que la conciencia emerge cuando la información se conecta y se comunica entre diferentes regiones cerebrales. La teoría de la conciencia global argumenta que la conciencia global es un aspecto clave de la experiencia consciente. Se refiere a la sensación de unidad y coherencia en nuestras experiencias conscientes, y cómo el cerebro logra esta unidad a pesar de procesar información de manera distribuida. El panpsiquismo sugiere que la conciencia es un aspecto fundamental del universo y está presente en todas las cosas, no solo en los seres vivos. Propone que la conciencia es una propiedad intrínseca de la realidad. Las teorías de la red cerebral centran en las redes neuronales y cómo la conectividad y la dinámica de estas redes contribuyen a la conciencia. Algunos argumentan que las redes cerebrales específicas están asociadas con aspectos particulares de la experiencia consciente. El conductismo fue una corriente predominante en la filosofía de la mente y la psicología durante gran parte del siglo XX. Surgió como una reacción a los problemas asociados con la introspección como método científico y planteó un enfoque en la observación y descripción de la conducta observable en lugar de la vida mental interna. Los conductistas argumentaban que la introspección, que implicaba que las personas informaran sobre sus propios estados mentales y experiencias internas, era problemática y carecía de verificabilidad universal. Esto llevó a la renuncia a la consideración de la vida mental interna como objeto de estudio y en su lugar se centraron en la observación y medición de la conducta observable. Una rama del conductismo, a menudo asociada con B. F. Skinner, se centró en el estudio de la conducta observable y medible. Esta perspectiva consideraba que la conducta podía ser estudiada científicamente a través de la observación y la experimentación, sin la necesidad de hacer referencia a procesos mentales internos. El conductismo filosófico es una perspectiva que se basa en el fisicalismo y sostiene que los estados mentales pueden describirse como disposiciones o descripciones de conducta observable. Gilbert Ryle y Carl Hempel fueron figuras influyentes en el desarrollo y promoción de esta perspectiva en la filosofía de la mente. Gilbert Ryle es conocido por su influyente obra, El concepto de mente, publicada en 1949. En este libro, Ryle desarrolla una crítica detallada de lo que él llama el mito del fantasma en la máquina, que se refiere a la idea errónea de que la mente es una entidad separada del cuerpo y que los estados mentales son eventos internos no observables.
Ryle argumenta en contra de esta concepción cartesiana de la mente y sugiere que los estados mentales son descripciones de la conducta y las disposiciones de una persona en diferentes situaciones. Propuso que la mente y el cuerpo no deben ser vistos como entidades separadas, sino como aspectos interconectados de la existencia humana. Carl Hempel fue otro filósofo que contribuyó al conductismo filosófico. Se inspiró en las ideas del filósofo de la ciencia Rudolf Carnap. Hempel argumentaba que los términos mentales, como creencia o deseo, debían traducirse en términos de disposiciones observables y comportamiento, lo que refleja la orientación del conductismo filosófico hacia la observación y la descripción de la conducta en lugar de la introspección o la referencia a estados mentales internos. El argumento del superestoico de Hilary Putnam es uno de los ejemplos más conocidos de crítica al conductismo y contribuyó a cuestionar sus fundamentos. El argumento se basa en un experimento mental en el que se imagina a un ser, el superestoico, que no muestra ningún comportamiento de dolor a pesar de experimentar todas las sensaciones de dolor posibles. Este ejemplo ilustra la limitación del conductismo al centrarse únicamente en la observación de comportamientos externos para explicar los estados mentales. El punto clave de este argumento es que, si podemos concebir un escenario en el que alguien no manifiesta comportamiento de dolor a pesar de experimentar dolor, entonces el comportamiento observable no puede ser la única base para comprender la experiencia mental del dolor. Sugiere que el dolor no se reduce simplemente a disposiciones de comportamiento. Este tipo de argumento y otros desafíos similares contribuyeron al declive del conductismo en la filosofía de la mente. A medida que la discusión sobre la naturaleza de los estados mentales se desarrolló, surgieron nuevas perspectivas, como el funcionalismo y el cognitivismo, que se centraron en la estructura interna y el procesamiento mental en lugar de limitarse únicamente a la observación del comportamiento externo. El conductismo filosófico se enfrenta a desafíos cuando se trata de comprender procesos mentales complejos, como el pensamiento lógico y la toma de decisiones. Imagina una situación en la que alguien primero piensa que hoy es martes y luego se da cuenta de que el entrenamiento en el club deportivo se lleva a cabo los martes. A partir de estas dos ideas, concluye que el entrenamiento de hoy se realizará en el club deportivo. Este tipo de razonamiento es común en la vida cotidiana y guía muchas de nuestras acciones y decisiones. El conductismo filosófico, que se centra principalmente en observar y medir comportamientos externos, tiene dificultades para explicar cómo ocurren estos procesos de razonamiento interno. No puede abordar adecuadamente cómo las personas forman creencias, realizan inferencias lógicas y toman decisiones basadas en la información disponible. Estos aspectos fundamentales del pensamiento racional no pueden ser explicados completamente a través del conductismo filosófico, lo que lleva a buscar enfoques más adecuados, como el cognitivismo, que se centran en la comprensión de los procesos mentales internos y su papel en la toma de decisiones y el comportamiento humano. Ciertos estados mentales, como el dolor de cabeza agudo, están relacionados con disposiciones conductuales que pueden ser costosas o ineficaces para aliviar el malestar. En estos casos, no es apropiado reducir la experiencia del dolor de cabeza a simples disposiciones conductuales. La relación entre ciertos estados mentales y las disposiciones conductuales no es siempre clara ni directa. Cuando alguien cree que realizar un cierto comportamiento podría aliviar su dolor de cabeza, es probable que efectivamente manifieste ese comportamiento cuando experimente el dolor. En ocasiones, esto puede llevar a comportamientos aparentemente absurdos o rituales, como recitar una fórmula mágica, curativa. Estos comportamientos pueden no estar respaldados por evidencia científica o ser efectivos, pero aún así son parte de la respuesta de la persona al dolor. El conductismo metodológico, que luego evolucionó en el conductismo filosófico, se caracterizó por su enfoque en la descripción de comportamientos observables en lugar de estados mentales internos, ya que argumentaba que estos estados no podían ser observados directamente ni verificados de manera confiable. Este enfoque plantea un problema en el estudio de la mente, ya que los estados mentales desempeñan un papel central en la experiencia humana y en muchos procesos cognitivos. Este argumento podría ser útil en el contexto de otras investigaciones científicas donde el objeto de estudio no sea directamente observable, como en la física atómica o en la reconstrucción de la vida de las personas en la Edad de Piedra. En estos casos, los científicos también se enfrentan al desafío de inferir información sobre fenómenos no observables a partir de evidencia indirecta,
pero la diferencia es que en la filosofía de la mente, los estados mentales son la base misma de la experiencia y la cognición humanas, lo que hace que su exclusión sea problemática. El conectivismo, defendido por Jerry Fodor, este enfoque sostiene que existen estructuras mentales innatas en la mente humana que operan de manera modular y procesan la información de manera específica. Fodor argumenta que la mente no es una tabla rasa y que hay ciertas estructuras cognitivas preexistentes. Filósofos como David Chalmers y Saul Kripke defienden la idea del dualismo, que sostiene que la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas y separadas. Chalmers, por ejemplo, es conocido por su concepto de zombie filosófico, que plantea la posibilidad de que la mente existe independientemente del cuerpo. El eliminativismo argumenta que los conceptos mentales tradicionales, como creencias y deseos, no tienen base científica y deberían ser eliminados de la terminología científica y filosófica. El emergentismo, defendido por filósofos como C. de Broad, sugiere que los fenómenos mentales son emergentes de procesos físicos más fundamentales, pero no se pueden reducir completamente a ellos. Se considera que la mente es una propiedad emergente de la materia. Frank Jackson es conocido por su formulación del epifenomenalismo, que sostiene que los estados mentales son causados por estados físicos, pero no tienen ningún efecto causal sobre los eventos físicos. La mente es una especie de espectador pasivo de la actividad física. Donald Davidson propuso el monismo anómalo, que afirma que solo hay un tipo de sustancia, el mental, pero no se pueden establecer leyes causales precisas que relacionen los eventos mentales con los eventos físicos. Cada evento mental es una anomalía. Filósofos como Tyler Berge, Donald Davidson, Saul Kripke y Hilary Putnam han contribuido al externalismo, que argumenta que la mente no está contenida exclusivamente dentro del cráneo, sino que se extiende al entorno y a las relaciones sociales. El contenido mental depende de factores externos. David Chalmers y Andy Clark son conocidos por su enfoque en el externalismo activo, que sostiene que la mente no está limitada al cerebro, sino que se extiende a través de la interacción con el entorno. Argumentan que utilizamos herramientas y recursos externos para complementar nuestra capacidad cognitiva. David Lewis fue un destacado defensor del funcionalismo, que se centra en la función y estructura de los estados mentales en lugar de en su naturaleza física. Según esta teoría, lo que importa es cómo funcionan los estados mentales en relación con otros estados mentales y cómo contribuyen al comportamiento. Karl Popper y John Ecclesiastes desarrollaron la teoría del interaccionismo, que sugiere que la mente y el cerebro interactúan de manera causal. Popper se centró en la idea de que la mente tiene un papel en la formulación de hipótesis y teorías científicas. El materialismo es una perspectiva que sostiene que todo lo mental se reduce a lo físico o material. Los materialistas argumentan que los estados mentales son simplemente estados físicos o neuronales del cerebro. El monismo es la creencia en que solo existe una sustancia fundamental en la realidad. En el contexto de la filosofía de la mente, puede referirse a la idea de que mente y cuerpo son una única sustancia. John Searle defiende el naturalismo biológico, que sostiene que la conciencia y los fenómenos mentales son productos de procesos biológicos y que deben ser estudiados desde una perspectiva científica y biológica. Jae-Won Kim es conocido por su postura reduccionista en la filosofía de la mente, que busca reducir los fenómenos mentales a procesos más fundamentales en la física o la biología. Ruth Millikan y David Papineau han trabajado en el telefuncionalismo, que se centra en cómo los estados mentales están relacionados con la función o el propósito que desempeñan en un organismo. Se enfoca en la adaptación y la evolución de la mente. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.